la clase grandes síndromes psicopatológicos, pero nos vamos a enfocar en el síndrome ansioso. Un poco de mi currículum. El valor del mes, siempre recordar, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Objetivos de la clase: definir qué es síndrome, la sintomatología, el diagnóstico y la aplicación clínica. Los aspectos introductorios. Síndrome etimológicamente significa lo que va junto. En psiquiatría nos encontramos con trastornos o disorders, en otras especialidades médicas con enfermedades, diseases. Esto se debe a la incertidumbre decreciente sobre la causa y el mecanismo fisiopatológico de las alteraciones psiquiátricas. Vemos la pirámide de la afectividad, donde está el fondo vital, los sentimientos sensoriales y vitales, el fondo endotímico, sentimientos anímicos o psíquicos y superestructura, que son las creencias o los síntomas espirituales. La psicopatología de la afectividad, vemos que hay diferentes formas, ¿verdad? Unos asociados al humor, la tristeza que puede estar en normal o patológica, la manía y la disforia. La angustia, que también puede ser normal o patológica, la ansiedad y el miedo. Acá vemos que los síndromes mixtos, ansiedad y depresión, podemos tener ansiedad y depresión predominantemente en síntomas depresivos, ¿verdad? Disforia histeroide, perdón, depresión mayor, melancolía, depresión atípica, depresión enmascarada. Y los predominantemente ansiosos, trastornos de ansiedad generalizada, fobias, agorafobia, pánico, trastornos obsesivos compulsivos y postraumáticos o de estrés agudo. La gran distinción: psicosis y neurosis. En la psicosis sabemos que el juicio de realidad está ausente, hay falta de conciencia de la enfermedad, egosintónica para el paciente, más biológica que social. La neurosis: juicio de realidad presente, conciencia de enfermedad, ego distónica, no le gusta padecerlo al paciente, ¿verdad? O siente malestar, más psicosocial que biológica. Clasificaciones. El DSM-4 abandona el término neurosis, el 610 aún lo conserva, pero los engloba en un corte psicopatológico ansioso. Acá mencionamos pues dentro de los síndromes algunos, ¿verdad? La psicosis, como ya vimos, ¿verdad? No hay conciencia de realidad. Aquí tenemos delirios congruentes con el estado de ánimo, delirios de referencia, persecución, megalomaníacos, somáticos de culpa, religiosos, celotípicos, erotomaníacos, delirios incongruentes con el estado de ánimo, delirio de ser controlado, transmisión del pensamiento, delirios extraños o extravagantes, alucinaciones, ¿verdad? Auditivas o visuales, táctiles, gustativas u olfatorias. Los síndromes ansiosos. Acá vemos distinción entre ansiedad episódica, trastorno de angustia, y la ansiedad mantenida, trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es extraordinariamente frecuente y por lo tanto difícil de distinguir de una reacción adaptativa normal. El único criterio sería su mantenimiento en el tiempo. El trastorno de angustia o de pánico, componente crisis más reacción evitativa. Y el trastorno de estrés postrauma, derivado del concepto de neurosis de guerra, asocia recuerdos recurrentes, pesadillas, evitación e intensas reacciones vegetativas. Acá podemos ver en la imagen síntomas somáticos: insomnio, sensación de mareo y de inestabilidad, zumbidos en los oídos, falta de aire, palpitaciones,
dificultades para la digestión, hormigueo en las manos, que son las parestesias, contracturas musculares. Y entre los síntomas psicológicos tenemos miedo, aprensión, dificultad de concentración, sensación de perder el control, de volverse loco o morir, entre muchos otros. También solo para consideraciones generales, el síndrome depresivo, donde vemos los síntomas melancólicos, anedonia, anestesia, ¿verdad? Afectiva. Los síntomas somáticos, insomnio, anorexia, pérdida de peso, falta de apetito sexual, falta de energía física. Síntomas psicológicos, fragilidad afectiva, llanto, irritabilidad, apatía, ideas de suicidio, síntomas de ansiedad y síntomas conductuales, agitación o inhibición psicomotriz, retirada social, intentos de suicidio. Esencial en consultas de atención primaria y especialidades médicas. Puede afectar a lo largo de la vida a un 15% de la población en sus diversas formas. No es exclusivo de los trastornos afectivos, sino que puede complicar trastornos tanto neuróticos como psicóticos. En su forma menor e intensidad crónica en el tiempo se denomina distimia o síndrome distímico, que es una depresión arriba de 2 años de evolución. Se evalúa con escalas, ¿verdad? En clinimetrías, que es Hamilton para depresión, MADRS, ¿verdad? O MADRS para depresión siempre. Otro síndrome que se menciona es el síndrome confusional o delirium, fluctuaciones del nivel de conciencia, especialmente al caer la tarde, inicio súbito, habitualmente tras una intervención quirúrgica, deprivación sensorial o desestabilización de la enfermedad de base. Puede haber hipo o hiperprosexia, alucinaciones, subtipo ocupacional, microxias liliputienses, ¿verdad? O que las personas pues que las padecen dicen ver hombres pequeños, ¿verdad? O figuras pequeñas, como si fueran enanitos. Mal pronóstico, alta mortalidad en los meses subsiguientes, tratamiento sintomático mientras se encuentra la causa del mismo, antipsicóticos y riesgo y sujeción. Hay que recordar que las personas de la tercera edad que son sometidas a procesos quirúrgicos arriba de los 70, 75 años, pues pueden presentar hasta un 80%, 85% de delirium ocasionados por la injuria, ¿verdad? Y por el metabolismo quirúrgico que se da en todas estas situaciones y la edad avanzada, más toda la polifarmacia que puedan tener. Se trata, como aquí bien dice, de un trastorno de la atención y de la conciencia. Puede tener dos formas, hiper e hipocinética, síndrome confusional. Tiene casi por definición un origen orgánico, alteración metabólica, respiratoria, desequilibrio hidroelectrolítico, entre otras. Su tratamiento debe ser la causa o el origen de la alteración que está provocando el delirio, ¿verdad? O la corrección en estos casos. Hoy vamos a entrar de lleno a lo que es síndromes ansiosos, ¿verdad? Y vamos a, ¿verdad? Clásicamente asociada a la represión sexual y a la teoría psicoanalítica, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, tras lo característico será que los fenómenos psíquicos son identificados por el paciente como extraños, egodistónicos. Aunque se concibe con un cuadro en el que no hay psicosis, esta definición es insuficiente y eso ha relegado el diagnóstico en las clasificaciones habituales. Vemos entre el síndrome ansioso la observación clínica. El estado psíquico caracterizado por un temor difuso con sensación de peligro e indefensión. Alteración de la afectividad. Acá podemos ver alteración de la conciencia, alertalización e hipervigilancia. En la sensopercepción,
ilusiones. En la motilidad, agitación, inhibición o estupor. En la orientación, alteración en el tiempo y en el espacio, tiempo alargado y espacio estrechado, alteración de la experiencia de sí mismo, despersonalización y desrealización, alteraciones en la atención dispersa y falta de concentración, alteraciones en la esfera neurovegetativa en todos los órganos y sistemas, temblor, diaforesis, palpitaciones, sudoración, eh, todo lo que conlleva pues a una descarga neurovegetativa, taquicardia, aumento de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria. También tenemos pues la angustia, la ansiedad, el temor, el miedo, la inquietud, el nerviosismo, manía, rituales, preocupaciones irracionales excesivas por la salud, reducción de las relaciones vitales. Aquí vemos la organización del síndrome ansioso. Fisiopatológicamente hay una sensación de amenaza por el mundo externo, una sensación de peligro. Eso genera una respuesta de inhibición que jerárquicamente, ¿verdad? Va a mostrar alguna alteración afectiva y semiológicamente va a generar una inhibición que produce angustia, miedo o ansiedad. Las teorías biológicas, una es la del sistema nervioso autónomo, incremento del tono simpático, ¿verdad? Los neurotransmisores involucrados, estamos con la noradrenalina, la serotonina, el GABA y estudios genéticos. Casi la mitad de los pacientes con ansiedad tienen al menos un familiar que también padece el mismo problema. Dentro de las teorías psicológicas, teoría psicoanalítica, acumulación de la libido, angustia general o señal, teorías conductuales, sobreestimar el grado de peligro y la probabilidad de perjuicio y tiende a infravalorar su capacidad de enfrentarse a las amenazas, y las teorías existenciales, ansiedad como respuesta al vasto vacío en la existencia y a la falta de sentido de la vida. Los síntomas psíquicos, la preocupación excesiva, sensación de que algo malo le va a suceder, temor, incertidumbre, desasosiego, expectación ansiosa, hipervigilancia con el objetivo de descubrir lo que lo amenaza, sobresalto, insomnio, fatiga, tensión motora, dolor muscular, temblor, incapacidad para. Dentro de los síntomas neurovegetativos a nivel cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, algunas extrasístoles, respiratoria, opresión precordial, sensación subjetiva de dificultad respiratoria, gastrointestinales, serostomía o sequedad bucal, hipersalivación, nudo en la garganta, disfagia, hiperacidez, flatulencia, diarrea y estreñimiento. Sistema nervioso, parestesias, palidez, mareos y temblores. En la piel, sudores profusos y bochornos. A nivel oftalmológico, visión borrosa, genitourinaria, poliacuria, friquidez, eyaculación precoz e impotencia. Síndromes ansiosos en los trastornos de ansiedad. Hay un temor intenso por una represión que genera una angustia. Los síndromes ansiosos en los trastornos fóbicos, obsesivoides histéricos, hay angustia, mecanismos de defensa no exitosos, lo que genera aún más angustia. Acá vemos que hay diferentes, en las diferentes patologías, en esquizofrenia, en el trastorno depresivo, en la manía, enfermedades médicas u otras, puede generar también síntomas de ansiedad. ¿Cómo se van a representar estos síntomas de ansiedad o la fisiopatología en cada una de estas enfermedades? Si en la esquizofrenia vemos presen- presienten algo como destrucción o disolución del yo y en la relación con la temática delirante. Si es en el trastorno depresivo, no sintonía con el mundo a causa de la tristeza, minusvalorización e inseguridad. Si es en la manilla, hay aumento del espacio vivido con la presentización del tiempo, amenaza del mundo externo. Si es en las demencias, hay una ruptura cibernética, fallo en todas las funciones psíquicas. Si es en los cuadros de ansiedad, en el consumo de sustancias, hay una distorsión de la realidad por desorientación, confusión y alteraciones perceptivas.
En los trastornos orgánicos hay una afectación difusa cerebral y alteración de la conciencia. En los síndromes ansiosos iatrogénicos por enfermedades médicas o deshabituaciones hay un efecto fisiopatológico directo del tóxico. Bueno, esta es la clase, ¿verdad? Que tenía preparada para ustedes el día de ahora. Cualquier duda y comentarios, pues la pueden hacer también, ¿verdad? En el transcurso, pues, de las diversas comentarios que vamos a tener el día jueves, ¿verdad? Posterior a esta clase, ¿verdad? O me pueden escribir a mi correo. Tengan buenas tardes. Nos vemos en la próxima, doctores.